Dice Abraham el intercesor. Dios llama a los cristianos a interceder por los demás, como subtítulo. Estaremos viendo una súplica intercesora, un lugar pervertido y sin esperanza, la severidad del juicio divino. Gloria al Señor. Así es que en esta historia, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a estar viendo la historia de Abraham y Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Aquí vamos a tener un gran aprendizaje al día de hoy, porque nuestro Señor viene hablando a nuestras vidas y seguirá haciéndolo, porque como lo dice en su palabra, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará jamás. Entonces vamos a ver una súplica intercesora. ¿Quién hace esta súplica intercesora? ¿Quién ruega? ¿Quién suplica? ¿Quién clama? ¿Quién se quebranta en esta historia? Podemos darnos cuenta que es Abraham. Dice, Dios le habla a Abraham. Y Dios le habla a Abraham porque Dios le revela la comunicación del siervo Abraham, su relación, su oración, su conversación, su diálogo de Abraham con nuestro Dios Todopoderoso era tan grande, tan íntima, que nuestro Señor le revela que va a destruir dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y le hace saber el por qué lo va a hacer. Y si nos vamos a la historia, en el libro de Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí le revela nuestro Dios a Abraham por qué Dios toma la decisión de destruir esa ciudad. Y nos damos cuenta que dice que el pecado ya había llegado hasta lo más profundo. El pecado era tan grande, la perversión que había, que hoy en día prácticamente lo estamos volviendo a vivir. En la depravación, lesbianismo, prostitución, homosexualismo, hurto, o sea, ladrones, violencia. Era tanto que nuestro Señor dijo, tengo que exterminar esa ciudad. Pero recuerden que no precisamente era la ciudad, la tierra, sino sus habitantes. Sus habitantes. Y vemos que aquí Dios le hace saber a Abraham el por qué él ha tomado esa decisión, por qué él va a destruir esa ciudad. Y nos damos cuenta que es en un resumen y en una sola palabra, por el pecado. Y el pecado sabemos que abarca muchas cosas malas, no agradables a Dios. Y podemos darnos cuenta que cuando Dios le dice a Abraham el porqué, las razones, el motivo, viene aquí entonces Abraham a hacer una súplica intercesora. Él viene a rogar por esa ciudad y sus habitantes, porque él se recuerda también que en esa ciudad estaba un sobrino, que es Lot. Y podemos darnos cuenta que este lugar era un lugar perdido y sin esperanza. Y podemos darnos cuenta y preguntarnos por qué perdido y sin esperanza, porque sus habitantes, practicantes del pecado, no querían corregir su mal camino, no querían arrepentirse, no querían dejar de hacer lo malo, querían continuamente estar practicando el pecado. Y el pecado les trajo graves y fatales consecuencias, porque hay consecuencias. Cuando uno peca, no hay pecado pequeño y pecado grande. Todo es pecado lo que hacemos que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué trae el pecado? Trae consecuencia. Y la palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Así de práctico. Pero esa muerte viene, ¿por qué? Por la desobediencia. Como pasó aquí en esta historia. Un lugar pervertido y sin esperanza eran los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y esto les trajo fatales y graves consecuencias, porque llegaron a un libertinaje tan depravado en algún momento que sintieron que ellos
podían gobernar a sus anchas, que ellos podían hacer y deshacer haciendo lo malo y no pasaba nada. Ellos podían hacer bullying, podemos llamarlo hoy en día. Ellos podían fastidiar a la gente, abusar de la gente, violar a la jovencita, robarles, atormentar a los ancianos, y no pasaba nada aparentemente. Creían ellos que no pasaba nada y no iba a pasar nada. Y conforme vamos viendo la historia, nos damos cuenta que no es así. Que puede ser que tarde, que pase mucho tiempo, o puede ser que rápido, el pecado trae juicio, trae consecuencias divinas de nuestro Dios Todopoderoso. Y nos podemos dar cuenta en esta historia que Abraham viene y suplica a nuestro Dios y le dice: Dios, tú eres bueno y eres justo. ¿Destruirás la ciudad con todos sus habitantes? ¿Destruirás también al justo? Y nuestro Señor le responde y le dice que obvio y claro que no va a ser así, que no va a destruir al justo, que no va a destruir al bueno, porque Dios no es así. Y le dice: si hubieran 50 personas buenas, ¿destruirían la ciudad? Y nuestro Señor le dice: si hubieran 50 personas justas, yo no destruyo la ciudad. Pero desafortunadamente no habían 50, no habían 30, no habían 20, no habían 15, no habían 10, no habían 5, y de mi mano puede ser que poquitos quedaban. Entonces nuestro Señor en su misericordia aún viene y le envía ángeles, porque Él aboga por las personas que están ahí, Abraham. Y es donde Él viene a hacer esa súplica intercesora, es donde Él viene a rogar, a suplicarle a Dios por esa ciudad y sus habitantes. Hoy en día no nos olvidemos de orar por esas naciones que están en conflicto, que están en guerra, donde hay pobreza, donde estamos viendo que se levanta el pecado, que lo vemos en las noticias. Oremos por esas ciudades. Puede ser que no hayan 50 justos, 20 ni 30, pero a uno Dios rescató de aquí, justo. Pero lo rescató porque hubo alguien que clamó, oró, suplicó por esas personas. De no haber sido así, la ira de Dios llega y extermina, parejo. No porque nuestro Señor sea injusto, sino por la desobediencia. Porque Sodoma y Gomorra no era un lugar al que Lot debía haber ido, pero él decidió ir para ahí porque él vio ahí prosperidad, vio dinero, y se afanó por lo material, se afanó. Mas sin embargo nos damos cuenta que al final tuvo que despojarse y dejar todo para salvar su vida, para salvar su alma. Aun cuando en este día tomamos decisiones erróneas, decisiones equivocadas, porque no consultamos a Dios, nos damos cuenta en esta historia que la misericordia de Dios es tan grande que aún nos alcanza. Cuando alguien más ora, ruega, intercede por nuestra causa. Entonces no olvidemos hacer eso, no olvidemos orar por las ciudades, por los países que nosotros escuchamos, vemos, tenemos conocimiento que algo grave está pasando. No porque Dios sea malo, sino porque las consecuencias del pecado traen juicio a nuestra vida. Traen juicio, porque Dios es un Dios justo. Y como justicia viene el que tenemos que pasar la factura. A ver cuánto debemos, o si estamos a cuentas, o cómo es que estamos. Entonces, hoy en día, mis amados, es necesario. Este es un llamado a la oración, al clamor, a la intercesión por los demás. Por los demás. Puede ser, fíjense, que ahorita decimos, ¿qué país? ¿Por qué país, ciudad oramos? A veces es necesario orar por un pariente, un vecino que sabemos que hay conflicto en su hogar, que hay discordia en su hogar, que tal vez no están cerca de nosotros
y que no es una ciudad, sino que siempre nuestra misma familia, nuestros amigos que sabemos que están pasando dificultades, que están en conflicto, que están en prueba de que no hay paz en sus hogares. Debemos acercarnos al Señor como lo hizo Abraham, para ver la mano poderosa en esas familias que están en conflicto, esos jóvenes que muchas veces se han apartado del caminar con Cristo, o que no conocen de Cristo y están perdidos en el pecado.